tres hilos. Y esta cuerda de tres hilos se mantiene en tres puntos importantes. Cómo Jesús demuestra de diversas maneras su naturaleza divina y también humana. Tenemos nosotros que Juan hace la manifestación del poder de Dios en Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús, a través de señales, milagros, para demostrar que Jesús era Dios y Jesús también era hombre. Vemos las dificultades que él tiene, los retos que él tiene, las necesidades. Y yo creo que esto nos hace pensar en cómo nosotros también debemos creer en Cristo Jesús, dándonos cuenta que Él pasó por las mismas cosas que todos nosotros pasamos y que es digno de nuestra confianza, ya que Él es autor y consumador de la fe. No solamente eso, sino que Él intercede por nosotros como real sacerdocio, como el sumo sacerdote en nuestra vida. Y lo último es que es la reacción. La segunda y la tercera parte habla de la reacción de las personas. Unos reaccionan creyendo, otros reaccionan con incredulidad. Mi petición, mi deseo es que cada uno de nosotros siempre respondamos al testimonio de la Biblia y creyendo y actuando, ¿verdad? No solamente creyendo, sino también actuando. Y tenemos que el primer versículo en el capítulo 3 de Juan, si van a su Biblia, el versículo 22, nos dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Puse esta imagen para que ustedes se imaginaran este lugar en Judea. Como ustedes ven, el agua es escasa. No hay árboles que usted pueda observar alrededor, tierras áridas con poca agua. A diferencia de Honduras, que si usted se, bueno, ahora ya es menos, pero en mis tiempos, en los años 90, y en cualquier dirección que usted mirara, se veían aquellos árboles grandes, aquellos ríos grandes. Hoy día todavía se ve, pero hay muchas partes donde ya casi no hay árboles, ¿verdad? Es solamente hierba para los animales y en algunos casos derrumbes muy grandes en las montañas. Pero aquí es retomada la historia donde Jesús, después de ser bautizado, después de tener aquellas experiencias, se dirige a Judea para iniciar y predicar el evangelio, bautizar. Tenemos nosotros que deja la ciudad atrás y se va a lugares, a las aldeas, a los lugares que quizás no eran tan poblados, pero toda esa zona, vemos nosotros que tenía mucha necesidad porque la gente no conocía el testimonio de Juan y no conocía bien el testimonio de Jesús. Y algo muy interesante que vemos nosotros en el pasaje es que Jesús, aquí retornando, ¿verdad? Dice que él bautizaba, ¿verdad? Estaba ahí con ellos y bautizaba. Lo digo porque yo bautizo, él bautiza, ellos él bautiza, sí, yo bautizo, él bautiza, tú bautizas. Entonces, él bautizaba. A ver, lo ven ustedes como una conjugación individual, específicamente él. Pero tenemos que Juan hace la aclaración en el capítulo 4:2 y él dice ahí, aunque Jesús no era el que bautizaba. Como la imagen que yo tengo es que Jesús predicaba y los que se convertían venían y Jesús le daba las instrucciones a los discípulos y ellos bautizaban. Esta conversión a una expectativa diferente es la que nos lleva a preguntarnos mucho acerca de cuál era el bautismo de Jesús en aquellos días. Póngase a pensar. Y que todo aquel que seguía a Jesús era bautizado. Bueno, vamos a descubrir esto en este estudio. Pero lo más importante que creo que debemos estudiar es a lo que se refiere el bautismo.
porque se menciona con tanta frecuencia en la Biblia. Mucha gente no comprende el concepto de bautismo. Precisamente ayer pasé 4 horas hablando con uno de los maestros acerca del bautismo. Él es bautista y me vino a visitar y estuvimos hablando acerca del tema y yo le expliqué mi concepto acerca de los bautistas en cuanto a la salvación. Y él llegó a confirmar y a entender que el bautismo es parte del plan de Dios para salvar. Aunque dentro de la fe bautista, el bautismo es un simbolismo, es una demostración de algo que ya ha ocurrido. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia en cuanto al bautismo? ¿Qué tipo de bautismo era el bautismo de Juan? ¿Qué tipo de bautismo era el bautismo de Jesucristo? ¿Qué sucede con el bautismo después que Jesucristo muere, después de ser crucificado, muere, es sepultado y resucita? De eso vamos a hablar en esta noche. Y empecemos con el tema del bautismo, pero comprendiendo el origen de la palabra. En sí, la palabra es una palabra, diríamos nosotros, españolizada, ¿verdad? Porque viene del griego baptizo, con Z y con P. Baptizo, y no lo escribí, debí haberlo escrito. Pero esta palabra proviene de una raíz que significa mojar o abrumar. Mojar o abrumar. Alguien va a decir, bueno, con nada más una chispita ya lo mojó. No, a veces, ¿verdad? Cuando uno sale de la casa y se entra al carro, pues una chispita no lo va a mojar completamente. Pero lleva algo más profundo, porque dice abrumar. Va a ser la idea, pues si usted está hablando de que me lo mojó un aguacero, pues usted llegó empapado. Eso es lo que significaría en su raíz. En otras palabras, cubrir, sumergir en agua, cubrir completamente con agua o sumergir. La idea principal es la idea de un barco que se hunde o es cubierto por agua. Esta es la raíz de la palabra cuando hablamos. Por eso la palabra abrumar me gusta mucho, porque cuando uno es bautizado es abrumado por el agua a tal punto que es completamente cubierto, ¿verdad? Ahora, hablando en sentido del Nuevo Testamento, se utilizó también como una manera de ser un rito de limpieza, donde la persona era cubierta, sumergida en agua, indicando la purificación y la limpieza espiritual. Entonces, era un rito religioso judío donde había una purificación por la sumersión con agua o en el agua. Entonces, para nosotros le hemos quitado la P de BAP y la U, ¿verdad? También que estaba al final la hemos reemplazado por el ismo, bautismo, porque originalmente era baptizo. Entonces, así es que venimos a conocer con el sufijo ismo, bautismo. Ok, hablemos de la práctica ahora en cuanto a lo que es el bautismo, eh, que es por sumersión o inmersión, pueden decir algunos, y vamos a ver qué sucedía, ya que el bautismo era una experiencia judía, una experiencia religiosa judía. La gente de aquel tiempo estaba muy familiarizada con esto. Tenemos que entender que el bautismo tiene ya bastante historia dentro de la cultura judía. No es nada nuevo para ellos. Hablemos un poquito de eso. Si usted considera a Juan 2:6, aquí tenemos que los sacerdotes practicaban la purificación de los objetos con agua. Los prosélitos al judaísmo también, al circuncidarse o debían circuncidarse, bautizarse y ofrecer sacrificios. Estas tres cosas eran importantes. En algunos casos, los judíos, cuando hablamos de judíos, los enemigos de Cristo, de Jesús, de la predicación que él tenía, lo criticaban porque sus discípulos
no se lavaban las manos y de seguro el Señor Jesús tampoco, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que se admiraban del por qué. El lavamiento de las manos era significado de pureza o limpieza. Eso en cuanto a lo que era tradicionalmente el bautismo. Tenemos el bautismo de Juan el Bautista, que era un bautismo por inmersión en el agua para perdón de pecados. Y aquí está la clave. Y la preparación para el reino venidero, para la venida del reino. Era una expresión de fe, hermanos. En el momento que la persona reconocía su pecado, se arrepentía y era sumergido en el agua, había un cambio, se esperaba un cambio. Y nosotros podemos recordar lo que eh, eh, Juan el Bautista hablaba acerca de hacer frutos dignos del arrepentimiento, hablaba de los soldados, los cambios que tenían que tener. El bautismo de sufrimiento es el otro. Aquí tenemos en Marcos 10:38 que nos dice, no sabéis lo que pedís. Jesús le habla a sus discípulos porque ellos quieren estar eh, uno a la derecha, el otro a la izquierda. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado? Obviamente, ellos, sí, sí, yo soy, pero no sabían. El bautismo de sufrimiento es el término que indica la idea de sentirse abrumado, cubierto de sufrimiento. Y Jesús pasó por este bautismo y todos los discípulos también. Ciertamente pasaron por un sufrimiento muy grande al seguir a Cristo, al no negar la fe en Cristo Jesús y pues toda su vida fue una vida constante de sufrimiento. Algunos de nosotros también pasamos por un bautismo de sufrimiento en algunas ocasiones, debido a la fe que tenemos que enfrentar decisiones muy serias en cuanto a nuestra vida, la forma que vivimos y si vamos a mantener los principios que Jesús nos ha enseñado, el carácter que Jesús está formando en nosotros, idéntico a Él, imitándolo a Él. Entonces, esta parte, pues obviamente nos dice a nosotros que pasamos ese sufrimiento. El otro bautismo ya sería el quinto bautismo, el bautismo de fuego. Este está en Mateo 3:11, cuando tenemos el testimonio aquí que nos dice, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Aquí está Juan hablando. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y aquí vamos a mencionar estos dos, ¿verdad? Pero hemos tomado el primero, que es el bautismo de fuego. Y el siguiente pasaje que quería compartir a 1 Corintios 3:13, que dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada, por el fuego será revelada. Entonces vemos aquí que el fuego viene a significar una evaluación, un juicio, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, el fuego se hace la referencia a prueba y juicio. Esto es importante porque el fuego del juicio trae castigo y sufrimiento. Y la inmersión del sufrimiento que tenemos nosotros y pasamos es algo que debemos entender. Y esto es mal interpretado muchas veces por algunas sectas que catalogan Dios envíe su fuego, que nosotros pasemos o tengamos el fuego y no saben exactamente de qué están hablando. También me gustaría, si usted tiene a Juan 1:33, váyase allí. Nos dice a nosotros, no mencioné este otro, pero lo voy a mencionar. En los últimos días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas predicarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Aquí tenemos esta mención cuando Pedro habla de la profecía. Cuando el Mesías venga, la promesa se cumplirá de Joel, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros esta predicación de Pedro que nos da el entendimiento que la iglesia, el cuerpo de Cristo, todos los creyentes seremos bautizados en o con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo viene
a completamente cubrir al pueblo de Dios, completamente llenar al pueblo de Dios. Nosotros, donde estemos, donde vayamos, ya sea en la iglesia o en alejados, ¿verdad? De la reunión, congregación, el Espíritu Santo está con nosotros. Nosotros estamos sumergidos en el Espíritu. Tanto que el Espíritu Santo está presente en nosotros cuando hacemos lo bueno y también cuando hacemos lo malo. Obviamente, cuando hacemos lo malo, entristecemos al Espíritu Santo, limitamos al Espíritu Santo, le negamos la facultad para que trabaje en nosotros, pero el Espíritu Santo nos satura a todos completamente. Esto es algo muy importante. Y nos lleva a hablar sobre este tema acerca de el bautismo, ¿verdad? Eh, eh, el punto número uno que yo quisiera es que durante el tiempo anterior de la venida de Jesucristo ya se entendía acerca de la presencia del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Tenemos los patriarcas, tenemos los líderes, tenemos los profetas que fueron empoderados para administrar al pueblo de Dios de una manera especial. Pero esto era algo raro, no era cualquiera. Recuerden ustedes que el ungido de Dios tenía el Espíritu de Dios, pero cuando se alejaba el Espíritu de Dios, en Saúl tenemos el ejemplo, había un tormento, había un sufrimiento en Saúl a tal punto que David tenía que tocar, a tocarle a él música para que él se tranquilizara. Entonces, vemos nosotros que cuando miramos el bautismo en esta forma, en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo anteriormente, era algo raro, era ocurrido a los profetas, a los líderes especiales como los reyes, no cualquiera tenía esta capacidad. Durante el tiempo del ministerio de Jesús, tenemos nosotros que Jesús mismo fue colmado. Nosotros tenemos esto cuando Jesús es bautizado, tenemos la presencia del Espíritu Santo bajando en forma de una paloma. Tenemos el testimonio del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Tenemos nosotros todo esto, ya que son manifestaciones del Espíritu Santo para Jesús, de tal manera que es una anticipación de lo que sería para el cristiano. Es algo que le enseñaba a este joven bautista, le decía, muchas de las cosas que Jesús hizo, lo hizo para que nosotros hiciéramos, y él mismo lo dijo, y aún mayores. Y nosotros tenemos que entender que Jesús no inició su ministerio, Jesús no trabajó en la misión que tenía hasta que él cumpliera la justicia de Dios, y la justicia de Dios, la voluntad de Dios es que todos podamos nacer de nuevo. En el caso de Jesús, Él nos está poniendo un ejemplo. En el caso del Espíritu Santo, estando presente en ese momento, nos está dando indicación que todo hijo de Dios necesita, primeramente, empezar de nuevo. Segundo, tener el Espíritu Santo y tener el testimonio de que son hijos de Dios. En este caso, todos los que recibieron a Cristo Jesús, todos ellos son llamados hijos de Dios. Le dio esa potestad, esa capacidad a todo creyente que ha aceptado el Evangelio, a Cristo Jesús como Salvador al morir en la cruz y arrepentirse de sus pecados y lavarlos en el bautismo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Verdad? Tenemos esto durante el ministerio de Jesús. ¿Qué sucede después de Jesús resucitado? Entonces tenemos nosotros que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Esta recepción del Espíritu Santo en los apóstoles se puede manifestar, o en la iglesia se puede manifestar de tres maneras. Uno, Dios da el Espíritu a sus apóstoles y ellos entregan el Espíritu a algunos discípulos. Esto sucede por imposición de manos. Ninguna persona podía tener el poder de pasar el Espíritu Santo excepto un apóstol. Nadie más, nadie más. Eh, lo sabemos porque cuando
tenemos a aquel hombre que predica Felipe. Él había sido, ¿verdad? Había recibido el Espíritu Santo, era poderoso, era un hombre justo. Y cuando tenemos que un mago mira que Felipe está haciendo estos milagros, él se asombra y se convierte. Después vienen los apóstoles y eh, vienen, ponen sus manos y el poder del Espíritu Santo es dado, el Espíritu Santo es puesto, esa manifestación del Espíritu Santo, y este hombre pide que le den ese poder y ofrece dinero. Y sabemos aquí que solamente estos poderes eran transferidos por la imposición de mano, pero de los apóstoles. Había una imposición de mano entre los cristianos que significaba en cierta manera un empoderamiento, a veces una confianza. La iglesia enviaba a hombres a hacer el ministerio, les ponían las manos, era una manera de decir, estamos escogiéndote a ti y a ti mismo te estamos dando la autoridad. Eh, por eso Pablo le advierte a Timoteo, no pongas las manos con ligereza. El segundo es cuando vemos nosotros que todo creyente al obedecer el evangelio, al arrepentirse de sus pecados, él recibe el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Esto está en aquí vamos, me paré de darles, en Hechos 2:38. Tenemos nosotros, muy importante, la diferencia de morar y empoderar, ¿ok? Obtener lo primero no atribuye lo segundo. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo como sello, como testimonio que somos de Dios, a tal punto que el Espíritu mismo, ¿verdad? Nos lleva a decir Abba, Padre, y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, esa presencia del Espíritu Santo en nosotros no necesariamente significaría el empoderamiento del cual hablé anteriormente para hacer milagros y todo lo demás. Algo que han confundido las sectas. Y esta manera ha traído muchos problemas a ellos porque ahora hablan de milagros, hablar en lengua, cosas que realmente no tienen que ver con la manifestación del Espíritu Santo ahora en nosotros. El tercero sería que Dios ha derramado el Espíritu sobre el mundo entero, hermano. Y quizás usted se preguntaría, ¿cómo sería esto? Bueno, a través de la palabra. La palabra escrita es la palabra inspirada de Dios que se le ha dado al hombre para poder comprender la voluntad de Dios. Y aquí tenemos que ella es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, con el objetivo, el fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para hacer las obras, las buenas obras que Dios le ha pedido que hacer. Así que cuando tenemos este empoderamiento, en este caso, de la palabra de Dios que viene a darnos la fe, estamos hablando que todo, cualquiera que quiera esto tiene acceso a ella. Así que está en todo el mundo. Me llamó mucho la atención que en esta semana escuché que la Biblia nuevamente se está convirtiendo en el libro más popular. Hubo un tiempo en que la gente ya no leía tanto la Biblia, pero la gente está comprando la Biblia más y más ahora. Muy bien, estamos entonces hablando acerca de eh, el bautismo y también lo que es la práctica. Hemos hablado acerca de el Espíritu Santo, ahora bautizados con o en el Espíritu Santo. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca del bautismo del Nuevo Testamento o el bautismo de Jesús. Eh, algo muy importante, y no lo mencioné aquí, ¿verdad? Que lo conocemos, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Vemos nosotros esta limitación muy grande. Ok, quisiera hablar un poquito acerca de esto antes de ir a ese pasaje. Es muy importante que nos demos cuenta que el bautismo
junto con la convicción del Evangelio, nos lleva a la salvación. Pero tenemos que ver que el bautismo es algo autorizado por el Señor Jesucristo. Y lo vemos nosotros en Mateo 18 al 28, del 18 al 20. Eh, Era necesario para todo el que creyera en su resurrección, y lo vimos en Hechos 2:38. Y tenemos que fue realizado para el perdón de pecados, para recibir el Espíritu Santo. Todos estos requisitos que para nosotros se hacen, diríamos nosotros, sencillos, conocidos, pero para muchos no es conocido, para muchos no es aceptado. Tanto que hay veces que la gente se bautiza 2, 3 veces, simplemente porque piensan que es un testimonio o nada más algo simbólico, es para unirse a una iglesia y no entienden que hay un solo bautismo. Efesios 4:5 nos habla, como lo hay una sola fe y un solo Señor. Entonces, el bautismo del Nuevo Testamento, el bautismo de Jesús, fue autorizado por Jesús para que la iglesia pudiera, ¿verdad? Predicar ese evangelio a través del cumplimiento de la muerte, la sepultura y la resurrección de cada uno de aquellos que quieren ser miembros del cuerpo de Cristo y quieren a Jesús como su Salvador. Em, ¿Qué significa esto que el bautismo es uno solo o único? Bueno, significa que ya no existe ningún otro bautismo, así de sencillo. Y queda claro que el bautismo por práctica y por prédica, ¿verdad? Que tenemos es ordenado y practicado por los apóstoles, registrado en la palabra, y el bautismo en agua por inmersión para el perdón de los pecados y la morada del Espíritu Santo. Es bien importante esto porque es una expresión, y esto es algo que también le expliqué al joven bautista, es una expresión del Evangelio en la muerte y la sepultura y resurrección de Cristo Jesús, y lo llevé a 1 Corintios 15:1 al 3, y a mí dice, sí, yo entiendo eso, pero date cuenta que el bautismo hace lo mismo. Uno por uno, así como Cristo murió, tú mueres, así como Él fue sepultado, tú eres sepultado, así como Él resucitó, tú entras a una nueva vida. Y esto es lo importante, no ocurre cuando levantas la mano y dices que confiesas que Jesús es tu Salvador. No tenemos ni siquiera una evidencia de que hay una oración de salvación o para ser salvo. Y él admitió, no, no existe. Y según él, ¿verdad? Hace 40 años empezó. Yo le dije a él, bueno, no sé cuándo exactamente, para algunos grupos quizás ese tiempo, pero lo que sí sé es que no puedo volver a 1800, no puedo volver a 1500, no puedo volver a 1000. Yo voy a volver al origen de todas las cosas, que es cuando Jesús establece su iglesia, cuando los apóstoles predican el evangelio, cuando la escritura es canonizada y entendida como lo que conocemos el Nuevo Testamento. Y le explicaba a él que yo no soy de aquellos que me voy a llamar de restauración. Yo ni siquiera, yo ni siquiera me permito pasar mucho tiempo en el movimiento de restauración, porque para mí es otro movimiento como el de protestante. Sí, es una buena idea, pero creo que pasamos demasiado tiempo en el movimiento de restauración y luchando para que no nos consideren otra secta más. No, yo me voy al inicio. Yo necesito volver al primer siglo. Todo argumento de los 800, de los 900, del 1700, no son argumentos válidos mientras yo me base en el argumento de la Biblia establecida, aprobada, que conocemos todos nosotros. Sí, para la historia, sí, para comprender algunas raíces, no más. En mi corazón, ¿verdad? Yo no menciono, nunca he hecho un estudio profundo por eso, porque creo que es otro movimiento importante y de ahí salen las iglesias de Cristo en su forma oficial, pero yo creo que sería un error hablar mucho de ello. La siguiente pregunta que hay, ¿qué bautismo estaba predicando Jesús en este tiempo? Wow, interesante. Jesús está predicando, los discípulos están bautizando. ¿Cuál sería el bautismo?
Pues la respuesta tiene que ser el bautismo de Juan. Oiga usted bien, ¿por qué? Porque todavía Jesús no había muerto, porque el reino no había sido establecido. La predicación de lo que Jesús predicaba es que el reino venía. Ok, tenemos que entender eso. Entonces Jesús manda a bautizar eh, después de su muerte, después de su resurrección, en su nombre para recibir el Espíritu Santo y para el perdón de pecados, o el orden para perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo. Esto debe estar claro. Jesús bautizaba o los discípulos bautizaban con el bautismo que predicaba Juan acerca de la venida, ¿verdad?, del reino de Dios. Aquí nos lleva, si tiene su Biblia, a Juan 3 23 al 26. No sé si lo puse aquí. Vamos a ver. Eh, Ok, vamos, no creo que puse el pasaje completo, pero lo voy a leer aquí que lo tengo en mis notas. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim. Recuerde que él también bautizaba en el Jordán, por eso la palabra dice también bautizaba, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Interesante, ¿verdad? Porque allí había mucha agua. Y ven ustedes el por qué. Y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Juan nos hace, el apóstol Juan nos hace la claridad. Surgió entonces una discusión, oiga usted, hubo problemas entre ellos. Yo creo que aquí es que no puse esta discusión. Había una discusión entre los discípulos de Juan y un judío. Recuerden, la palabra judío significa enemigo de Jesús o de las enseñanzas de Jesús. En este caso, enemigo también de Juan el Bautista porque él estaba predicando la venida del Mesías o abriendo el camino para el Mesías acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, estaba bautizando y todos van a él. Ok, empezando de atrás adelante, el punto del problema, de la discusión, es que Jesús está bautizando. Está bautizando obviamente con el bautismo de Juan, la misma idea, el mismo concepto, arrepentimiento en preparación para la venida del reino. Y tenemos nosotros que este discípulo de Juan eso no le dio ni frío ni calor que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que no soy ni siquiera digno de desatarle las sandalias o cargárselas. Este discípulo y muchos otros no se fueron con Jesús, optaron por quedarse con Juan. A veces uno está tan involucrado en cosas de la iglesia, en programas, ministerios, que pierde de vista a Dios a veces, ¿verdad? Yo lo veo mucho en las organizaciones, en las instituciones. He trabajado en todas ellas y he apoyado a todas ellas, pero en el momento que una institución eh, minimiza a la iglesia o a los hermanos, o le quita la autoridad a la iglesia, yo no participo. Yo soy muy delicado allí. Yo le digo a mi hermano, no, así no debe ser. Y si hay algo, toda institución debe servir al pueblo de Dios. Debe ser solamente un vehículo de servicio al pueblo de Dios. Pero lastimosamente sucede lo que le sucede a este hombre. A él no le llegó el mensaje muy bien. El memorándum no le llegó. Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, el testimonio lo dio Dios, el testimonio lo dio el Espíritu Santo, pero miren ustedes, él se quedó con Juan. Es obvio que Juan también necesitaba tener seguidores, pero aquí viene el problema. El problema es que ahora hay una discusión acerca de que Jesús bautiza, Juan bautiza, Jesús es después de Juan. Obviamente Juan es más importante que Jesús. Esa es prácticamente la discusión que se desarrolla allí. Y tenemos entonces que esto trae como un poquito de decepción a este discípulo de Juan al ver que la gente se está volcando a Jesús
y no a ellos, tanto como a Jesús. Y yo creo que aquí es donde perdemos de vista a Dios. Aquí es donde perdemos de vista el programa de Dios y empezamos a poner el programa del hombre o nuestro programa. Y siempre le pido a la iglesia, hermano, examínese a usted mismo a ver si usted está bien con Dios o está en el camino correcto, porque yo puedo estar en la carretera correcta en la dirección equivocada. David era uno de esos, ¿verdad? David tenía tantas cosas buenas, pero un tiempo estuvo tan cegado que pecó, mató, hizo de todo y aún estaba él como si nada hubiera pasado. Hasta que Natán viene y le dice, oye muchacho, fíjate que tú estás mal. Y le cuenta la historia y él mismo se da cuenta del mal que había hecho. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermano, de que no vayamos en contra del programa de Dios pensando que nuestro programa es más importante. No nos pase como la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que había perdido su primer amor, aunque era muy fiel, aunque era doctrinalmente muy saludable y peleaba, ¿verdad? Con los que se llamaban ser apóstoles y no lo eran en el capítulo 2 de Apocalipsis. Una adelante. Y tenemos nosotros que era de arduo trabajo, trabajaban duro los hermanos en Éfeso, pero habían perdido el primer amor. El versículo 28 nos hace una claridad. Versículo 28 nos dice, vosotros mismos me sois testigos. ¿Qué dije? Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Ustedes, cabeza dura, ¿verdad? Ya yo se los había dicho. Él es de quien yo he estado hablando. Yo voy delante de él no por ser el primero o más importante que él, sino por ser el segundo, el menos importante. Yo vengo a servir a Cristo. ¿Qué espíritu de humildad tenía este gran hombre, profeta, enviado de Dios, Juan el Bautista? Él confirma su papel, su rol como precursor, uno que preparaba el camino para otro. Él veía ya el fin de su ministerio porque ya Jesús había llegado. Su historia ya estaba siendo terminada. El último de los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Porque una vez que muere Juan es el último, pero es el mejor de los hombres de nacido de hombre que sirvió al Señor, a Dios, el mejor. Y siempre me hace recordar, si Juan el Bautista fue el mejor, nosotros somos mayores que Juan el Bautista por las cosas que haremos. Entonces tenemos que darnos cuenta de la importancia que tenía Juan en su ministerio, pero él comprendía. Y usted lo va a ver en los siguientes pasajes. Dice, el que tiene la novia es el novio. Y esto es muy importante. El esposo, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. En otras palabras, cuando estos discípulos no entendieron el rol, pusieron al amigo del novio, que nosotros llamamos acá, se me olvida ahorita mismo en inglés, solo si lo recuerdo, el primer hombre, acá le llaman, ¿verdad? Ese amigo, aquí le llama la palabra al amigo, está allí para apoyar, está allí para buscar lo que se necesita, servir. Y su alegría es ver al novio feliz. Y nuestra alegría, así como Juan el Bautista, debe ser que la obra se cumpla, que Jesús sea glorificado. Debe darnos satisfacción. Aunque no lo hacemos nosotros, lo está haciendo un hermano por nosotros, con nosotros. Y es tan importante esto, hermano, el gozo de apoyar a los demás en su ministerio. Nos hace falta muchos hombres que hagan esto. Son pocos los hombres cuyo gozo está en ver la obra de Dios crecer.
Más bien hay muchos en la iglesia cuyo gozo es ver que otro les sirva a ellos, que otro les predique a ellos, que otro... No, hermanos, el gozo está en servir, no en ser servido. Pero si ya usted ha madurado eso, ahora usted tiene que dar ese paso humilde de darse cuenta que hay otros que están dando y sirviendo, que ahora usted debe participar con ellos, no excusarse. Si usted ha recibido la capacidad del empoderamiento de conocimiento, de bendición, usted tiene que cumplir este rol. Y bueno, hay momentos, ¿verdad?, que debemos aceptar con humildad, no tener un alto concepto de nosotros mismos. Eh, la humildad, hermano, no es simplemente andar ahí, no, es nada de eso. La humildad es reconocer nuestro lugar ante Dios. Es permitir que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida en lugar de la nuestra. Es poner la voluntad de Dios primero para que se cumpla en este cuerpo mortal. A pesar del riesgo, a pesar de las pérdidas que podamos tener nosotros, sean físicas, sean económicas, sean emocionales, porque el rol del hombre es darle lugar a Dios todo el tiempo, poco a poco, hasta que estemos cada día más saturados de Dios y menos saturados de nosotros mismos. Esto es algo importante para nosotros y debe traer gozo a nuestra vida. Este es el testimonio final de Juan. El testimonio final de Juan es que todo ministerio debe estar sujeto al supremo Dios y a su Hijo Jesucristo. Que nuestra obra es la obra de Dios y la obra de Dios es más importante que cualquier hombre. Esto es tan bonito reconocerlo, hermanos. Hay momentos en los que por ignorancia o por no sé qué, nosotros nos llenamos de algún tipo de sentimiento, resentimiento en la iglesia porque fulano hizo esto. Eso no importa, hermano. Tenemos que seguir adelante porque fiel es quien nos ha llamado. Él conoce nuestros corazones y Él hará. Eso es lo importante. Muchos se opondrán, pero nosotros debemos conocer cuál es nuestro rol. Y el versículo 31 lo aclara muy bien si usted tiene su Biblia. Eh, no leí el 30, pero lo expresé allí. Es necesario que él crezca, pero yo mengue, que es la actitud de él. El 31, que dice así: el que procede de arriba está encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. ¿Qué está diciendo él? Jesús está sobre todo. Antes que Pablo lo dijera, Juan el Bautista lo estaba pregonando. Es evidente, ¿verdad? Es evidente que Jesús es el de arriba, Juan es el de abajo. Jesús es Dios hombre, Juan el Bautista es hombre. Y ningún hombre puede ser superior a Dios hombre. Mejor dicho, ningún espíritu puede ser superior a Dios hombre Jesús. Porque no hay otro nombre que sea mayor que el nombre de Jesús. Es el nombre sobre todo nombre. Entonces, ¿cómo reacciona a la gente a esto? Dice aquí, lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. Aquí está la parte más triste de la verdad bíblica. Lo que él ha visto, lo que él ha oído, de eso da testimonio. Versículo 32. Y nadie lo recibe. Nadie recibe su testimonio. Uno de los aspectos más tristes del pueblo judío, pero nuestra realidad hoy día, ¿verdad? Eh, a veces pienso que nuestra obsesión con números puede ser peligroso.
Estamos viendo una realidad donde pocos son los llamados, no, muchos son los llamados, pocos los escogidos, donde estrecho es el camino hacia la salvación y donde el justo con dificultad se salva. ¿Dónde estará el injusto, verdad? El impío. Entonces, gracias a Dios por su amor, su bondad, su misericordia. Jesús vino a expresar la verdad de Dios. Las enseñanzas de Jesús son los mandamientos de Dios, sus milagros, su resurrección. eh, Fue algo que se manifestó, pero algunos fueron incrédulos y no lo creyeron para un final grave para su vida, ¿verdad? Debemos reflexionar esto. ¿Fueron todos incrédulos? Bueno, dice el 33 al 36 y aquí vamos a terminar, hermano, porque me he extendido. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Oiga bien, Él da el Espíritu sin medida. Siempre le he llamado el paquetazo a todo cristiano que ha recibido al Espíritu, no ha recibido todo. Dios no se ha negado en nada. Nosotros lo tenemos todo, pero lastimosamente no nos damos cuenta de eso. Porque aquí lo dice, Él da el Espíritu sin medida. Ahora, tenemos el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios nos da una medida de fe. Y es tan grande esa medida que es comparable a cualquier gran hombre de la Biblia. Es tan grande nuevamente la medida de fe que Dios le ha dado a usted que es comparable a cualquier hombre grande de la fe, porque usted tiene el Espíritu de Dios. Pero la parte que falla aquí es, lo creo yo, lo creo yo. Creo yo que Dios me dio el Espíritu y yo puedo hacer cualquier cosa que Dios me mande. Eh, Muchos de nosotros quizás no lo creemos y nos limitamos por razones económicas, por razones emocionales, por razones relacionales, por razones educacionales y la lista puede continuar. Pero sigamos. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aquí está el apóstol Juan dándonos estas pepitas de oro para que nosotros las guardemos en nuestro corazón. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y es triste leer, ¿verdad? Esta parte donde Dios ha dado a su propio Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Em, yo creo que aquí se cierra y me quiero extender un poquito los versículos 1 al 3 porque nos prepara a las siguientes clases. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aquí viene la razón del problema de aquel discípulo. Aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Aquí cerramos, ¿verdad? Esta sección donde hubo esta lucha, donde el bautismo es el centro de discusión aquí, donde entendemos que el bautismo era sumersión y el bautismo era una preparación, en el caso del bautismo de Juan. Vemos nosotros que el bautismo no era nada nuevo para los judíos, era algo conocido que para ellos estaba claramente que bautizarse era para una limpieza, un lavamiento, donde hoy día casi para muchos no lo ven nada más como un rito para pertenecer a una iglesia, y donde nosotros vemos que necesitamos remontar nuestra fe no a movimientos religiosos, sino al primer siglo, al cristianismo que estableció la fe en Cristo Jesús, el primer siglo.
y necesitamos depurarnos de 2000 años de cosas que nos han enseñado. Y hoy día en la iglesia, muchos de nosotros cargamos un bagaje grandísimo de esos 2000 años que se nos han pegado porque alguien nos los enseñó, porque así nos acostumbramos y así nos enseñaron. Entonces, he venido a la verdad y la verdad debe brillar y lo que he entendido no es mi verdad. Anteriormente, tampoco es la verdad de mi papá, tampoco es la verdad de mi mamá, no es la verdad de mis abuelos. La única verdad que existe es la verdad de Dios. La única verdad que existe es la verdad de Dios. Hermanos, hasta aquí llego. Creo que me extendió sobre esta clase. Que el Señor lo bendiga. No sé si hay preguntas en esta sesión y voy a parar aquí. Yo creo que, hermanos, todo estuvo excelente, muy buena enseñanza, excelente, hermano Norberto. También estaba escuchando ahí de que cuando eh, hay personas pues de que son muy emocionalistas, ¿verdad? Y a veces hablan sobre que venga tu fuego a este lugar, ¿verdad? Pero en la Biblia, cuando habla de fuego, es un símbolo y significa purificación. Por lo general, cuando alguien está en el fuego pasa es para purificarnos, ¿va? Entonces no es para gritar, danzar, tirarse al suelo, hacer cosas ahí bien extrañas, ¿va? Como algunas iglesias lo practican, ¿va? Y creen que están llenos del fuego del Espíritu Santo, ¿va? Pero yo creo de que no es tanto así, sino es más llenura, ¿va? Una llenura, pero la llenura no tiene que ver con hacer estas cosas, sino la llenura más tiene que ver con las manifestaciones del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Estas cosas deben estar en uno, ¿va? Esta es la verdadera presencia del Espíritu Santo en una persona que está llena de amor, lleno de gozo, de paz, y eso lo manifiesta todos los días, no solo cuando uno va a la iglesia y es más, es esa emoción nada más. No es malo tener emoción a la hora de adorar a Dios, pero malo es cuando se va uno al extremo, ¿va? Entonces, pero sí está bonita la enseñanza, hermano. ¿Va? Siempre yo me he puesto a pensar, por ejemplo, cuando Jesús comisionó a sus apóstoles antes de ir al cielo y les dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Ahí vemos de que Él manda a que se debe recibir la participación de las tres personas en el bautismo. ¿Va? Recibimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre digo yo, ¿y qué pasó cuando Felipe va a Samaria y predica, pero no recibieron al Espíritu Santo? Tuvieron que llevar todavía a los apóstoles, a Pedro y a Juan, y hasta que ellos llegaron, ahí fue donde recibieron al Espíritu Santo, ¿va? Entonces lo recibieron después del bautismo. En el día de Pentecostés lo recibieron en el bautismo. En Samaria lo recibieron después del bautismo. Y también en el capítulo 10 cuando Pedro predica a Cornelio, dice, ni siquiera habían sido bautizados en agua y se derramó el Espíritu Santo en ellos, ¿va? Ahí fue antes del bautismo. Entonces vemos ahí que como que hubiera tres formas, ¿va? De recibir el Espíritu Santo. Uno es en el bautismo, otro después del bautismo y otro es antes del bautismo, ¿va? Entonces muchos se preguntan, ¿y con quién nos vamos a quedar? ¿Va? Pablo va a Éfeso y predica también y un grupo ni habían oído del Espíritu Santo y cuando Él les pregunta si ya recibieron, y ellos dijeron, ni hemos escuchado si hay Espíritu Santo. Y a Él les predica y los bautiza de nuevo porque les preguntó también en qué bautismo habían sido bautizados. Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Juan bautizó para arrepentimiento, mas no para perdón de pecados. Ya de ahí se recibe al Espíritu Santo, ¿va? Pero yo pienso, hermano, que la palabra de Jesús es la que importa, la comisión que Él nos dio es la que importa. Eso es lo que tenemos que cumplir.
Respondiendo un poquito, y trataré de ser corto, en cuanto a Cornelio, obviamente aquí hay una razón fundamental. La razón es comprobar que los gentiles también tenían cabida en el nuevo plan de Dios, ¿verdad? En la salvación. Entonces, es una demostración a los apóstoles que estaban reacios a aceptar a los judíos, digo, a los gentiles. Y fue antes, tienes razón. En cuanto a Felipe, lo que vio este convertido fue la imposición de manos y que se recibía el Espíritu Santo, ¿verdad? La manifestación del Espíritu Santo, el empoderamiento para hacer milagros, para hacer esto. Entonces, solamente lo hacían los apóstoles y por eso él pide, eh, deme en esto y aquí yo les pago. Obviamente trajo muchos problemas. Tenemos nosotros, Simeón, eh, Simón, disculpe. En mi mente no me había acordado. Y el tercero que usted dice, ¿verdad? De Pablo, es con Apolos. Y lo que pasa con Apolos es que no había recibido todavía el Evangelio como debió ser. Y solamente, ¿verdad? Predicaba en el que había de venir y Pablo le esforzó. Siempre me pregunto por qué Aquilas no le explicó, ¿verdad? Bien, aunque dice le explicó mejor, pero fue Pablo el que terminó ampliando, lo cual nos dice que a veces toma más de uno para explicarle a una persona a todas las cosas, a pesar de que sean buenos maestros. Y por eso este grupo es muy bueno, ¿verdad? Porque quizás yo no puedo explicarlo tan fácilmente, pero otro hermano puede. Mano Mario tiene la mano levantada. Buenas noches otra vez. Sí, bien interesante el tema que estás dando, Norberto. Sobre todo yéndonos al contexto de la historia, ¿verdad? Del bautismo de Juan, del bautismo de Jesús y el bautismo en fuego. Si bien es cierto, hay un patrón del bautismo, no el bautismo de Juan, porque el bautismo de Juan, muchos le llaman que era también un bautismo ritual porque estaba presentando en una manera profética la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Bueno, pero en cuanto al bautismo que ya se establece en el libro de los Hechos 2 del 37 en adelante, la historia de que leía también Simeón, de Felipe, el eunuco y tantos que hay, el carcelero, me hace recordar lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 6 del 3 en adelante. Yo creo que los cristianos gentiles que estaban en la diáspora, porque estos son parte de judíos y gentiles de la diáspora en la iglesia de Roma, que es un resultado del libro Los Hechos 2, porque Pablo no llevó el evangelio, fue a Roma, pero de una manera, porque le llevaron con grillete. Yo creo que los hermanos de Roma, cuando el capítulo 6 habla de, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Yo creo que los primeros cristianos y el deber de nosotros es enseñarle a la nueva generación, a la gente que se les enseña, que el bautismo no es simplemente una manera como ritual, o que otras personas dicen, no, es que yo me bauticé, no sé si tú vas a tocar más adelante eso, ¿verdad? De que, ¿cómo es posible que me voy a bautizar dos veces o me bauticé de niño? En fin, tantas cosas que se dan. Yo creo que a las personas se les debe enseñar que el momento del bautismo es un compromiso, es un sello, no simplemente para pertenecer a un grupo o a la iglesia de Cristo. Yo platicaba hace poco con alguien y me decía, no, hermano, es que me gusta la iglesia de Cristo, pero el problema es que yo ya fui bautizado. No niño, sino en otra, en una secta. Y me dice, yo creo que no me van a aceptar porque yo no me voy a bautizar segunda vez. Y yo le digo, mire, no es que usted se va a bautizar segunda vez, usted se va a bautizar ahora en el cuerpo de Cristo. Bueno, estamos platicando con esa persona. Es bien interesante porque la gente cree que el bautismo hoy en día es parte simplemente de una manera de, yo puedo decirle como si fuera una cláusula de la iglesia de Cristo y no saben que es un mandamiento de Jesús.
Porque, bueno, aquí donde vivo yo, aquí en Olancho, hay sectas que se bautizan, pero no bautizan para que el hermano sea salvo o la persona sea salva, sino para tener privilegios, para poder tener ya el poder de dones milagrosos. Me he equivocado el contexto de ello. Entonces, no sé si más adelante tú vas a tocar el concerniente al rebautismo, porque, bueno, yo lo manejo, pero no sé los demás hermanos o los que nos escuchan, porque hay una mala connotación de eso para el mundo sectario, que como ya se fueron bautizados, no se quieren bautizar por segunda vez. Como yo estuve también en las iglesias evangélicas, yo fui bautizado. Alguien puede decir, usted fue rebautizado, porque sí, estaba anteriormente, ¿verdad? Pero cuando yo comprendí que el bautismo que había recibido no era el bautismo explicado en Ujú. la Biblia, para mí solamente existía un Un solo. bautismo. Exacto, y yo no lo tenía. Y esa fue la gran necesidad mía de bautizarme, que alguien me bautizara esa noche, pero el hermano me dice, mañana vamos a ir al predicador. Y yo, no, 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 eran las 11 de la noche, y es ya. Es que no entiendes, yo no estoy bautizado, no estoy salvo. Es lo que comprendí inmediatamente. Y yo creo que esa es la clave que muchos no comprenden. Esto se lo recalco a mis hijos, es un compromiso con Dios. A la iglesia le digo, no, cuando usted se bautizó, usted hizo un pacto con Dios. El hermano Jonathan en una ocasión lo comparó y nosotros lo comparamos. Te casaste con Dios, te vas a casar con Dios. El matrimonio no es cosa fácil, no es cosa sencilla, es un compromiso para toda la vida. Entonces, eso trato yo de identificar y que mis hijos entiendan que no es conmigo el compromiso, no es con la Ujú. iglesia, aunque sí, pero estamos hablando del primer compromiso, la mentalidad nuestra debe ser, es con Dios, ¿verdad? Es un trato, un pacto con Dios entre Él y nosotros. Entonces, lo que tú estás tratando de explicar, que mientras la persona no entienda de que lo que hizo fue algo con hombres, no va a querer, porque ahora él Ujú. cree que aquello que hizo lo hizo con Dios, y eso es lo que hay que tratar de decirle. Mira, ¿cómo puedes hacer un pacto con Dios en un lugar donde te están enseñando mal? Eso es todo lo que, si tu enseñanza está mal, en aquel momento tu bautismo también va a estar mal, porque no está siendo enseñado correcto. Ese es el argumento que yo les hago. Sí, correcto. No sé, hermanos, si hay algo más, alguien más. La realidad de este tema es que Mario va por secciones, por pasajes. Entonces, visitarlo como tema, no sé. El siguiente le toca no sé si al hermano Alan en enero. Vamos a tener una pausa de 2 semanas. Así que vamos a ir siguiendo el capítulo 4 en adelante. Correcto. Muy bien, hermanos. Si no hay más, entonces le dejo a los hermanos que están encargados. Creo que el hermano Jonathan tiene la, el canto. Y yo sé que tal vez. Tenía un comentario, pero me lo Claro, ganó el vaya, hermano vaya, hermano, Simeón. si usted puede, usted puede. Me lo ganó el hermano Simeón, le digo. Ah, bueno. Ah, Sí, Amén. con respecto al bautismo, las discusiones que hubieron, pues siguen habiéndolas hoy y las han habido durante, de Hechos de los Apóstoles para acá, porque lo que dijo el hermano Simeón, la pregunta que se hizo, ¿en qué o con qué bautismo fuiste bautizado? Sí, o sea que ha Sí, habido alegorías sobre este tema. Y gracias a Dios porque vaya, Juan bautizó para arrepentimiento y los apóstoles después de la ascensión de Cristo bautizaron en el nombre de Jesús. amén. Pero ya luego, pues el mandamiento fue en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, razón por la cual nosotros lo hacemos así, porque ese es el área doctrinal que nosotros tenemos que seguir, el fundamento de los apóstoles, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Amén. Vamos a cantar el 82. Oh, excelsa gracia del amor, cantos espirituales.